La vida de Leo Dan no es solo la historia de un artista exitoso, sino el recorrido de un hombre que transformó la sencillez en poesía y la emoción en melodía. Su trayectoria atraviesa décadas, culturas y generaciones, consolidándose como una de las figuras más importantes de la música romántica en español. Capítulo 1. Orígenes humildes en Santiago del Estero. Leopoldo Dante Tevez nació el 22 de marzo de 1942 en Villa Atamisqui, una localidad rural de la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. Este entorno, marcado por la vida sencilla, la naturaleza y las tradiciones folclóricas, influyó profundamente en su sensibilidad artística. Desde pequeño, Leo Dan mostró inclinación por la música. En una época donde los recursos eran escasos, la creatividad se convertía en una herramienta fundamental. Aprendió a tocar instrumentos de forma autodidacta y comenzó a desarrollar un oído musical que más tarde sería clave en su carrera. Su infancia estuvo llena de contrastes. Por un lado, las limitaciones económicas. Por otro, la riqueza cultural de su entorno. Las canciones populares, las reuniones familiares y el contacto con la música regional sembraron en él una pasión que nunca abandonaría. Capítulo 2. Juventud y descubrimiento del talento. Durante su adolescencia, Leo Dan empezó a escribir sus primeras canciones. Inspirado por el amor, la vida cotidiana y las emociones intensas propias de esa etapa, desarrolló un estilo auténtico y cercano. A diferencia de otros jóvenes que buscaban caminos más convencionales, él sentía que su destino estaba ligado a la música. Sin embargo, el camino no era fácil. En un país con una industria musical concentrada en Buenos Aires, dar el salto desde el interior requería valentía y determinación. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría su vida: dejar su tierra natal y trasladarse a la capital en busca de oportunidades. Capítulo 3. Buenos Aires y el inicio de la lucha. La llegada a Buenos Aires representó un choque cultural. La ciudad era grande, competitiva y exigente. Leo Dan tuvo que enfrentarse a rechazos, dificultades económicas y la incertidumbre de no saber si lograría cumplir su sueño. Durante este periodo, trabajó en distintos empleos mientras intentaba abrirse camino en la música. Visitaba discográficas, participaba en audiciones y buscaba cualquier oportunidad para mostrar su talento. Su perseverancia comenzó a dar frutos cuando logró grabar sus primeras canciones. Aunque inicialmente no tuvieron gran repercusión, marcaron el inicio de una carrera que pronto despegaría. Capítulo 4. El ascenso a la fama. El verdadero éxito llegó en la década de 1960. Canciones como Celia y Fanny empezaron a sonar en la radio y captaron la atención del público. Lo que hacía especial a Leo Dan no era solo su voz, sino su capacidad para conectar emocionalmente. Sus letras eran directas, sinceras y profundamente humanas. Hablaban de amor, nostalgia y esperanza de una manera que cualquiera podía entender. Pronto se convirtió en un fenómeno musical. Su imagen de joven romántico y su estilo accesible lo posicionaron como uno de los artistas más queridos de Argentina. Capítulo 5. La conquista de América Latina. Consolidado en su país, Leo Dan dio el siguiente paso: la internacionalización. México se convirtió en uno de los principales escenarios de su éxito. En este país, su música encontró una conexión inmediata con el público. Canciones como «Cómo te extraño, mi amor», «Te he prometido», «Esa pared», «Mary es mi amor», se transformaron en clásicos inolvidables. Su popularidad creció rápidamente en países como Perú, Chile, Colombia y Paraguay. Cada presentación era un éxito, y su nombre se convirtió en sinónimo de romanticismo. Capítulo 6. Un compositor prolífico. Uno de los aspectos más impresionantes de la carrera de Leo Dan es su capacidad creativa. A lo largo de su vida, compuso más de 1000 canciones. Su estilo se caracteriza por letras simples pero cargadas de emoción, melodías fáciles de recordar, temáticas universales. A diferencia de otros compositores que recurren a metáforas complejas, Leo Dan apostó por la claridad. Su objetivo era que cualquier persona pudiera entender y sentir sus canciones. Esta accesibilidad fue clave para su éxito masivo. Capítulo 7. Vida personal y espiritualidad. A pesar de su fama, Leo Dan siempre mantuvo una vida personal discreta. Se casó con Mariette, quien fue un pilar fundamental en su vida.
Su familia representó un espacio de estabilidad en medio de una carrera intensa. Además, su fe y espiritualidad jugaron un papel importante en su desarrollo personal. En diversas ocasiones, ha mencionado que su conexión con lo espiritual le permitió mantenerse enfocado y superar momentos difíciles. Capítulo 8. Adaptación a los cambios musicales. Las décadas de 1970 y 1980 trajeron cambios importantes en la música. Nuevos géneros y tendencias comenzaron a dominar la industria. Sin embargo, Leo Dan logró mantenerse vigente. Aunque adaptó ciertos aspectos de su estilo, nunca perdió su esencia romántica. Esto le permitió conservar a su público original mientras sumaba nuevas generaciones de seguidores. Capítulo 9. Influencia y legado. El impacto de Leo Dan en la música latina es profundo. Sus canciones han sido versionadas por numerosos artistas, lo que demuestra su relevancia continua. Su influencia se puede ver en cantantes románticos contemporáneos, compositores que buscan simplicidad emocional, producciones musicales que priorizan la conexión con el público. Además, su música ha sido utilizada en películas, series y eventos culturales, consolidando su presencia en la memoria colectiva. Capítulo 10. Reconocimientos y trayectoria. A lo largo de su carrera, Leo Dan ha recibido múltiples premios y homenajes. Sin embargo, su mayor reconocimiento ha sido el cariño del público. Ha vendido millones de discos y ha realizado giras internacionales exitosas. Su nombre es sinónimo de calidad y autenticidad. Capítulo 11. La era digital y nuevas generaciones. Con la llegada de plataformas digitales, su música experimentó un resurgimiento. Jóvenes que nunca vivieron su época dorada comenzaron a descubrir sus canciones. Esto demuestra que su obra trasciende el tiempo. La emoción que transmite sigue siendo relevante en cualquier contexto. Capítulo 12. Presentaciones recientes y vigencia. A pesar del paso de los años, Leo Dan ha continuado presentándose en escenarios. Su voz, aunque más madura, conserva la esencia que lo hizo famoso. Cada concierto es un viaje emocional para su público, que revive recuerdos y experiencias a través de sus canciones. Capítulo 13. Análisis de su estilo artístico. El éxito de Leo Dan puede explicarse por varios factores. Autenticidad. Nunca intentó ser alguien que no era. Emoción. Sus canciones conectan directamente con el corazón. Sencillez. Letras claras y melodías accesibles. Constancia. Una carrera construida con esfuerzo continuo. Estos elementos lo convierten en un artista único. Capítulo 14. Canciones que marcaron historia. Algunas de sus canciones más importantes incluyen Cómo te extraño, mi amor, Te he prometido, Esa pared, Mary es mi amor, Pídeme la luna. Cada una de estas canciones representa una etapa de su carrera y refleja su evolución artística. Capítulo 15. El legado emocional. Más allá de los números y premios, el verdadero legado de Leo Dan está en las emociones que ha generado. Sus canciones han acompañado historias de amor, despedidas, reencuentros, momentos de nostalgia. Es un artista que forma parte de la vida de las personas. Conclusión. Un artista eterno. La historia de Leo Dan es la prueba de que la música puede trascender cualquier barrera. Desde un pequeño pueblo en Argentina hasta escenarios internacionales, su camino es un ejemplo de perseverancia y pasión. Su legado continúa creciendo y su influencia seguirá presente en futuras generaciones. En un mundo donde todo cambia rápidamente, la música de Leo Dan permanece como un refugio emocional, recordándonos que los sentimientos más simples son, muchas veces, los más profundos. Su voz no solo canta, cuenta historias, despierta recuerdos y conecta almas. Y mientras haya alguien que escuche una de sus canciones y sienta algo especial, Leo Dan seguirá vivo en el corazón del mundo.